Bueno, pues un gusto de nueva cuenta contar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a seguir de nueva cuenta con nuestras últimas sesiones que habíamos tenido acerca de fluidos. Y bueno, pues el inmenso conocimiento sobre los fluidos está vivo. Nos interesa conocer pues algunos de los fenómenos que causan y son responsables de las cosas que nosotros a diario estamos inmiscuidos, tal como la presión, tal como la densidad. Y bueno, pues como ustedes verán en su pantalla, tenemos el principio de Pascal. El principio de Pascal, bueno, pues es un principio que a nosotros nos ayuda de una manera sorprendente, dado que con una pequeña fuerza nosotros podemos mover grandes cantidades. Es sorprendente que nosotros, cuando se nos llega a ponchar una llanta en el auto, recurrimos a nuestro gato hidráulico y es impresionante, pues con un aparatito muy pequeño empezamos a darle unas pequeñas vueltecitas y nuestro auto, que pesa mínimo una tonelada y media, empieza a subir sin ningún problema. Nos preguntamos, bueno, entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Qué relación hay? Y bueno, pues es de una manera muy sencillita. Como ustedes pueden apreciar ahí en su pantalla, tienen la imagen de dos recipientes. Dos recipientes que están unidos con un fluido. Este fluido puede ser agua, puede ser un aceite, puede ser cualquier fluido, ¿sí? Pero que tenga características de acuerdo a lo que nosotros queramos realizar. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Bueno, pues nos dice el principio de Pascal que la presión ejercida sobre un líquido encerrado en un recipiente es la misma en todos los puntos de las paredes del recipiente. ¿Qué quiere decir? Para eso nos vamos a apoyar, como lo hemos venido haciendo, mediante una experiencia. Nosotros aquí tenemos un pequeño, una botellita de agua. Ustedes pueden apreciar que dentro de la botella de agua tenemos un gotero. Y de pronto podemos identificar que nuestro gotero se mueve, y también mi mano se mueve, y de pronto baja. Creo que hay que hacer mucho ejercicio. ¿Por qué bajó? Pues nosotros identificamos que si aplicamos una presión, ¿qué sucede? Empieza a bajar nuestro gotero. De nueva cuenta, hay que ir al gimnasio, chicos. Nosotros identificamos que si aplicamos una pequeña fuerza, inmediatamente baja nuestro gotero. Hay mucha gente que tiene la experiencia, tiene la palabrería para cautivar, y les podría decir que está haciendo magia, que él con su mente está controlando el gotero, y que si le pueden realizar una pregunta, él va a decir que sí o que no. Sin embargo, no es cuestión de magia, no es cuestión de otra cosa, sino es únicamente física, los principios de la física. ¿Pero cómo funciona esto? Bueno, pues este es un dispositivo que ustedes pueden hacer en su casa, entretener o llamar la atención a la gente, y funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos nosotros una botella. En el momento que aplicamos una fuerza, esta se distribuye por todos lados. ¿Y por dentro qué hay? Pues hay un gotero. Ese gotero, cuando nosotros le aplicamos la fuerza, se llena de agua y empieza a sumergirse. ¿Qué pasa cuando yo dejo de oprimir? Sale el agua y se vuelve más ligero, por lo tanto, tiende a subir. Este principio tan sencillito que nosotros podemos apreciar aquí es el mismo por el cual los submarinos pueden funcionar. ¿Qué es un submarino? Bueno, pues un submarino tiene unas compuertas en las cuales, mediante unas bombas, desaloja mucha agua, o si quiere hundirse, absorbe mucha agua, se hunde. Y ya cuando quiere salir, la saca. ¿Qué es lo que nos dice el principio de Arquímedes? Bueno, pues el principio de Pascal nos dice
que si yo aplico una pequeña fuerza, esta se distribuye igual en todos los lados. Es como si nuestra fuerza se multiplicara. Y es justamente lo que sucede. Ustedes tienen en la pantalla que la presión 1, como ya sabemos que se define la presión, es fuerza entre superficie o área, y la presión 2, que es fuerza 2 sobre superficie 2. Tenemos dos superficies totalmente distintas. Sin embargo, sucede algo muy interesante, que cuando las igualamos, ¿sí?, nosotros podemos entender que si las igualamos, con una pequeña fuerza aquí, en una superficie, podemos levantar grandes cantidades. ¿Por qué? Es como si la fuerza se multiplicara. Yo aplico aquí una pequeña fuerza. Si mi botella estuviera conectada con otro recipiente más grande, pues esta fuerza va a levantar a un objeto que tenga una superficie mucho más grande. De esa manera se comporta el principio de Pascal. Y para entenderlo, vamos a resolver algunos ejercicios. Veamos el siguiente. Dice, un automóvil ejerce una presión de 900 pascales sobre un émbolo mayor de una prensa hidráulica. ¿Qué presión ejerce una computadora sobre el émbolo menor cuya superficie es 2500 veces más pequeña? Este problema es muy actual, dado que se utilizan para hacer pues algún servicio a los autos y utilizan este tipo de prensas. Como pueden ver, apreciar ahí en la pantalla, tienen un émbolo A y un émbolo B. Están conectadas con un fluido. Como ya les comentaba, si nosotros aplicamos una pequeña fuerza en el émbolo pequeño, automáticamente el otro, que esté grandote, va a subir. ¿Sí? Porque nosotros no podemos comprimir a un líquido. Esa es la clave de todo. Si nosotros tenemos un gas sí lo podemos comprimir. ¿Sí? Un gas, si nosotros lo enfriamos, ¿qué pasa? Se hace chiquito. Las moléculas se pegan más. Sin embargo, difícilmente nosotros podemos comprimir esto. Si tuviéramos una botella llena en su mayor parte por aire, la podemos comprimir, se aplasta, ¿sí? Llega un punto en donde ya no podemos hacerlo, se revienta. Y pasaría lo mismo si estuviera totalmente llena de aire. Pero ¿qué es lo que sucede con una botella de agua totalmente llena? Yo por más que quiero comprimirla, no se puede, ¿sí? A diferencia de un gas, donde sí se puede comprimir el aire. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver este problema? Noten que de una manera general el problema se torna demasiado complicado. No dudo que algunos de nosotros ya estemos así que, híjole, ¿por qué puse ese problema? Vamos a analizarlo por partes y vamos a darnos cuenta que únicamente lo que necesitamos es entender la física, los principios básicos, y lo demás será pues cuestión de entender el problema. Si el automóvil ejerce una presión de 900 pascales sobre el émbolo mayor, como lo pueden apreciar, ¿qué presión tendrá que ejercer la computadora sobre el émbolo menor sobre una superficie que es mucho más pequeña? Bueno, pues aquí, ¿qué decimos? Si entendemos nosotros a qué se refiere el principio de Pascal, pues es de que si de un lado estoy oprimiendo o aplicando una presión de 900 pascales, ¿qué voy a obtener del otro lado? Pues la misma presión de 900 pascales. Es decir, que este problema, lo único que me pregunta es de que si yo quiero levantar o ejercer, si el automóvil ejerce una presión de 900 pascales, ¿qué debo hacer para levantarlo? Pues lo mínimo es aplicar una presión de 900 pascales para levantarlo. ¿Por qué? Porque decimos que nuestras fuerzas se distribuyen por todo el cuerpo. Entonces, no importa la que estén oprimiendo,
Del otro lado, si yo aquí les oprimo 900 pascales, ¿cuántos pascales creen que salgan por acá? Pues los mismos, 900 pascales. Y por acá, los mismos 900 pascales. Entonces, ese es el sentido que de un problema que se torna pues demasiado engorroso y quizás hasta podemos decir que difícil, pues en realidad es muy sencillito. Si de un lado hay una presión de 900 pascales, como están conectados por un fluido, pues del otro necesariamente también debe de existir una presión de 900 pascales. Ejemplo 2. ¿Cuál es la fuerza que se debe aplicar en un émbolo menor de una prensa hidráulica de 0.016 metros cuadrados de superficie para que pueda levantar una caja de 12.000 newton de peso colocada en el émbolo mayor de 2.56 metros cuadrados? Lo mismo, nosotros sabemos que el principio de Pascal relaciona fuerzas entre áreas o superficies, que es lo mismo. Tenemos nuestros datos, el área, la fuerza y la fuerza de las otras dos, del otro émbolo, si lo queremos ver así. Tenemos nuestra fórmula, que es el principio de Pascal nos dice que cuando tenemos un fluido, las razones de fuerzas entre áreas van a ser las mismas, tal como lo podemos apreciar en la fórmula. Entonces tenemos que F minúscula sobre A minúscula es igual a F mayúscula sobre A mayúscula. Lo único que tenemos que hacer, me piden la F minúscula, despejar, no hay más. Y por último, pues evaluamos los valores que tenemos y como era de esperar, pues únicamente nos queda 75. Son cuentitas, son las que nosotros podemos hacer fácilmente y de nuevo cuenta verificada. Si estamos calculando una fuerza, sus unidades de medida deben de ser fuerzas, Newton, que es como medimos. Veamos ahora el principio de Arquímedes. Nos dice, todo cuerpo sumergido, parcial o totalmente, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que es equivalente al peso del fluido que es desalojado. Ahí tenemos una imagen que dice Eureka, Eureka, sobre Arquímedes. Arquímedes era un científico griego, en donde el rey le pidió que él identificara si lo estaban engañando en la fabricación de su corona. El rey había mandado a fabricar una corona de oro puro, pero pues, de pronto le surgió la pregunta de él cómo iba a darse cuenta que el orfebre iba a ocupar todo el oro. Bien, el orfebre podía ocupar la mitad de oro y la mitad de otro material y así pues quedarse con el oro. Era un problema bastante difícil y en el cual se le encomendó a Arquímedes. Arquímedes pues no encontraba cómo identificar o cómo saber si el orfebre le estaba robando al rey. Cuenta el mito que pues él estaba muy cansado, que su esposa lo estaba asistiendo y le había preparado una tina de agua caliente. Dijo, pues relájate, mira, ya va a salir el problema. No era tanto de decir, bueno, pues, me preocupa mi trabajo, no. En la antigüedad era de que si no resuelves el problema, pues no sirves para nada. Y les daban muerte a los científicos del reino. Para eso Arquímedes, pues convencido por su esposa, va y se sumerge sobre una tina de agua. ¿Y nosotros qué experimentamos en una tina de agua? Bueno, pues nosotros experimentamos que alguien nos está empujando, o lo que también podemos entender como empezamos a sentir que flotamos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros queremos sumergir un globo o una pelota sobre el agua? Bueno, pues experimenta una fuerza. Ahora, aquí podemos tener a Arquímedes, una caricatura, y en el momento en que se sumergió,
empezó a salirse el agua. Y él cuenta la leyenda que salió corriendo y gritando eureka, eureka. ¿Qué quiere decir? Lo encontré o lo hice, lo hice. ¿Sí? Salió desnudo. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de un punto muy importante. El punto que lleva su nombre y que ahora que lo conocemos en la literatura como principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es, digamos que, lo que a nosotros nos permite entender es encontrar el empuje que ejerce una fuerza cuando nosotros intentamos sumergir un cuerpo. ¿Sí? Para eso pues nos vamos a apoyar del pizarrón. Nosotros tenemos aquí un recipiente y bueno, vamos a tomar el recipiente que está totalmente lleno. Y aquí tenemos nuestra pelota que la sumergimos. ¿Lo han experimentado alguna vez? Que cuando sumergimos la pelota va a existir una fuerza que la empuja, pero la fuerza que también empuja hacia abajo es la que nosotros estamos aplicando. Recuerden la tercera ley de Newton: a toda acción hay una reacción igual pero en sentido contrario. En el momento que obligamos nosotros a que nuestra pelota se sumerja, se derrama agua. Y esta agua, si nosotros la pudiéramos pesar, aquí nuestra agua, encontraríamos que el agua que se derrama cuando la pesamos es igual a la fuerza de empuje. ¿Sí? ¿Y esta fuerza de empuje qué? Bueno, pues esta fuerza de empuje es la que a nosotros nos impide que nos podamos hundir. ¿Sí? Es, digamos que los principios básicos de por qué los barcos no se hunden. ¿Sí? Necesitamos que no se hunda. Entonces necesitamos una fuerza que le empuje hacia arriba. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues aquí intuitivamente, ¿qué fue lo que hizo nuestra pelota? Nuestra pelota no flota no porque tenga aire, sino porque desaloja una gran cantidad de agua. Y esa agua, cuando la pesamos, pesa más el agua que derramó que nuestra pelota. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que el principio de Arquímedes, pues según nos muestra la ecuación, tenemos el peso específico multiplicado por el volumen, o bien la densidad, la G de gravedad y V de volumen. Noten que es muy similar al principio de Pascal. Para que nos quede más claro, vamos a considerar un ejemplo. Se sumerge un cuerpo de 0.25 metros cuadrados de volumen en un recipiente que contiene agua. ¿Cuál es el empuje que recibe el cuerpo? Nosotros queremos encontrar el empuje, que es la fuerza que nos impide que un cuerpo se pueda hundir. Para eso enlistamos nuestros datos, la densidad, de nueva cuenta. Va a depender mucho del líquido con el que estemos trabajando. En sesiones anteriores nosotros habíamos hecho algunos experimentos con un limón y sal y lo que hicimos es aumentar la densidad del agua. Entonces aquí vamos a considerar la densidad del agua es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Tenemos la gravedad, el volumen y la fuerza de empuje. Entonces decimos que la fuerza de empuje, según el principio de Arquímedes, es ρ, la densidad, multiplicada por la gravedad y el volumen.
haciendo los cálculos, pues únicamente nosotros tenemos que el empuje es 2452.5 newton. Quizá los cálculos aquí, o difícilmente podamos nosotros recordar si nos piden la densidad de un aceite, del agua, pero de nueva cuenta hago énfasis en esto. Hay que entender muy bien la física, cuáles son los principios, sus ecuaciones y cómo se comporta. Creo que estos experimentos a nosotros nos va a ilustrar de una manera más general de cómo está comportándose un sistema físico, ¿sí? Porque a partir de ahí nos van a hacer preguntas muy concretas. ¿Cómo se define velocidad? ¿Cómo se define el principio de Arquímedes? ¿Cómo se define el principio de Pascal? ¿Sí? ¿Y cuáles son las variables de las cuales depende? Entonces nosotros decimos, ¿cómo le hacemos? O hace un momento mencionaba que tenemos un barco. ¿Cómo es que los barcos no se hunden? En un principio los barcos eran de madera, ¿sí? Eran de madera porque escogían la mejor madera para que no se hundiera, ¿sí? Pero aparte porque no habían trabajado muy bien y les resultaba imposible que un objeto pesado como era el metal pudiera flotar en el agua. Sin embargo, nosotros sabemos que los barcos en la actualidad son todos de metal. ¿Y por qué si es de metal no se hunde? Es una pregunta que incluso, los niños pequeñitos dicen, bueno, es que yo veo que una monedita chiquita la pongo en un recipiente con agua y se hunde. ¿Por qué un barco que es una inmensidad de metal no se hunde? Como ya sabemos, la estrategia para no hundirnos es desalojar mucha agua. Entonces, aquellos que tengamos pues una gran pancita, podemos decir que es un gran salvavidas, porque nuestro volumen aumenta y por lo tanto desalojamos mucha agua. Vamos a observar qué es lo que sucede con nuestro globo. Nosotros aquí podríamos pensar que si intentamos sumergir nuestro globo, inténtelo en casa. En el momento que yo quiera sumergir un globo en un recipiente de agua, pues va a empezar a bailar, ¿sí? Porque no quiere sumergirse en nuestro globo. Nos cuesta mucho trabajo. Cuando logramos sumergirlo, aumenta el volumen del agua en donde estemos, o se derrama si estaba al ras. Bueno, pues si pesamos toda esta agua, intuitivamente nos vamos a dar cuenta que nuestro peso de nuestro globo con el peso del agua va a ser mucho mayor. Entonces, ¿cuál es la estrategia para que un objeto pueda flotar? Desalojar una gran cantidad de agua, tal como lo hacen los submarinos o como lo hacen los barcos. Bueno, pues aquí nosotros podemos identificar las propiedades más importantes que se refieren a los fluidos. Pensarán que ya todo está escrito y que, bueno, pues únicamente son formulitas que ya podemos entender la física de un punto de vista mucho más adecuado. Sin embargo, me gustaría cerrar esta sesión de fluidos sobre un fluido muy característico. Aquí nosotros tenemos un fluido. Este fluido, pues en realidad, como estuve esperándome, ya se hartó mi fluido. Y podrán darse cuenta que este es magnífico, que tiene unas propiedades muy interesantes. Los fluidos se pueden caracterizar como newtonianos o no newtonianos. Hay fluidos newtonianos, que es como el agua, como algunos aceites, y otra característica de los fluidos no newtonianos. Ustedes podrán apreciar aquí, es una sustancia un poco rara. Bueno, ahorita les digo cuál es el truco. Podrán apreciar que se siente de una manera como que viscosa, pero es sorprendente. Ustedes podrían decir que esto es un líquido o un sólido. Veamos qué es lo que sucede. Se comporta como si fuera un líquido, ¿sí? No hay ninguna duda que sea líquido.
Sin embargo, incluso hasta lo podemos confundir con leche. ¿Qué pasa si yo sumerjo suavemente mi dedo? Pues nada, va a ser pues qué bonito, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Pongan mucha atención. Si yo rápidamente lo sumerjo, ¿qué sucede? No es de que sea tan hábil y me detenga antes de pegar. Despacio. Fuerte. Despacio. Fuerte. Incluso, miren, se dobla y todo, pero no puedo penetrar el líquido. No puedo penetrarlo porque su viscosidad va cambiando. La viscosidad es una propiedad también de los fluidos y pues en realidad puedo darme cuenta que este fluido tiene muchas propiedades muy interesantes. Incluso se puede decir que algunos fluidos tienen como que memoria. ¿Sí? Tenemos aquí nuestro líquido, le pegamos fuerte y no puedo penetrarlo. Con suavidad y lo penetro sin ningún problema. ¿Sí? Bueno, pues no es leche ni algo que hayan pensado, es algo un poco más sencillo. Este experimento ustedes lo pueden hacer en casa de una manera muy sencilla, con fécula de maíz y con agua. ¿Sí? Pueden tener aquí un fluido, este fluido se llama fluido no newtoniano y tiene características de que su viscosidad va cambiando y también su tensión superficial. ¿Sí? Pueden sorprender amigos con este tipo de cosas y pueden entender sobre todo muchos mejores conceptos y cosas muy interesantes de física. No todo es aburrido en la ciencia, nada es aburrido en la ciencia y ojalá se puedan divertir con este fluido no newtoniano. Bueno, pues aquí con esta sesión concluimos los aspectos más importantes con respecto a los fluidos y bueno, pues ahora vamos a ver de una manera pues general, intuitiva, qué es lo que nos va a ayudar a acreditar nuestros exámenes. ¿Qué onda con las ondas? ¿Qué es una onda transversal? ¿Qué es una onda longitudinal? Y sus principales características. Vamos a empezar. Una onda. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación en el espacio. Para que ustedes me puedan escuchar, yo estoy perturbando el espacio. ¿Cómo lo estoy perturbando? Ustedes cuando hablan pueden ponerse de perfil y pueden hablar a su mano y ustedes pueden sentir algunas pequeñas vibraciones. Si gritan con una mayor intensidad, ustedes podrán apreciar mucho más los efectos que tiene su voz sobre su mano. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué es lo que sentimos o qué es lo que percibimos? Bueno, pues es la vibración que nuestras cuerdas vocales están haciendo sobre el medio ambiente. Ustedes, si en algún momento han jugado con un vaso, que se lo colocan en la barbilla y le quitan todo el aire y quieren hablar, no pueden. ¿Por qué? Porque para que el sonido se pueda esparcir, necesita un medio, ¿sí? Un medio por el cual se pueda desplazar. ¿Qué necesitamos nosotros para que podamos escuchar que nos están hablando? Pues necesitamos que haya aire. El sonido únicamente se desplaza a través de un medio. En algunas películas nosotros solíamos que algunas personas identificaban a los trenes, ¿sí? Poniéndose de cuclillas y colocando su oído en los rieles y decían, pues mira, se acerca el ferrocarril. ¿Por qué podían decir eso? Pues porque el ruido que provocaba a su paso generaba vibraciones y se esparcían sobre toda la onda. Sin embargo, ¿qué es una onda transversal y qué es una onda longitudinal?
Bueno, pues tenemos que una onda longitudinal que es de la siguiente manera, como ustedes la pueden apreciar ahí en su pantalla, decimos que una onda longitudinal va a ser tal y como si tuviéramos una cuerda vibrando. ¿Sí? Es aquella onda en la cual va a vibrar de manera perpendicular a la dirección de propagación. ¿Qué se refiere con esto? Como pueden apreciar en la imagen y como pueden tener ustedes noción en su experiencia, cuando oscilamos una cuerda, automáticamente nuestra cuerda se está moviendo. Se está moviendo de una forma horizontal. Ahora, ¿y qué es lo que pasa con el movimiento de esos borditos? Bueno, pues de que las partículas, las partículas, los segmentos de nuestra cuerda únicamente están haciendo esto. ¿Sí? Están subiendo y bajando, pero se está transmitiendo de una forma horizontal. Entonces, como nosotros podemos ver, el movimiento de una onda es horizontal, mientras que para generarlo lo estamos moviendo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el movimiento es vertical, se está oscilando y se desplaza horizontal. Por lo tanto, son dos movimientos que son totalmente perpendiculares. A este tipo de onda que se desplazan así, les vamos a llamar ondas longitudinales. Generalmente nosotros la podemos asociar como un ejemplo perfecto, pues son las ondas de sonido que se propagan. ¿Sí? Las que nosotros podemos percibir es un claro ejemplo de ondas longitudinales. Va a ocurrir en que en conceptos les puedan preguntar, comenta o cuál de estos fenómenos es una onda longitudinal. El ejemplo clásico son el sonido. Ahora, una onda, generalmente los físicos suelen atribuirlo de esta manera. Tal y como se aprecia en su pantalla, eso puede ser una onda. Ahora, vamos a decir y vamos a estar hablando constantemente de longitudes de onda, como me tomo estos dos puntos y digo que esta es una longitud de onda. Ajá. ¿Por qué esa es una longitud de onda? Bien pude haber tomado este otro punto. Bueno, pues longitud de onda es donde se van a repetir esos ciclos. O también, como se le llama esto, como una cresta. Esto se le conoce como cresta. Entonces, cuando se repiten dos crestas, vamos a decir que esa es la longitud. En el espectro de luz, vamos a conocer nosotros ondas que se comporten de esta manera, que sea muy pequeñita su longitud de onda. Vamos a conocer longitudes grandísimas como longitudes de onda, y eso va a depender de qué es lo que estemos pues entendiendo. Una onda con una gran longitud son las ondas de radio. ¿Por qué nosotros logramos percibir las ondas de radio en nuestra casa? Decimos, si choca con un avión, si choca con unos edificios, ¿por qué pueden llegar? Pues las longitudes de radio son muy grandes debido a que quieren llegar a una mayor distancia, pero sobre todo si encuentran aquí, no sé, algún obstáculo, lo puedan brincar fácilmente. ¿Sí? Es por eso que las ondas de radio son bastante grandes. ¿Qué pasaría si para transmitir ondas utilizaríamos las pequeñitas?
Bueno, pues, ¿qué pasaría? Esta longitud son tan pequeñas que se comportaría como una línea recta. Y como una línea recta, si se topa con algún obstáculo, pues hasta ahí va a quedar. Ya no va a poder pasar del otro extremo. Entonces, longitudes de onda va a ser la distancia que va a existir de una cresta a otra. ¿Qué otra longitud de onda es muy grande? Bueno, pues muy pequeñita, la longitud de onda de los hornos de microondas. Su longitud es muy pequeñita, tanto que, bueno, la podemos confinar en un recipiente, como es pues un horno de microondas. Entonces tenemos que la longitud de onda es de un punto de una cresta al otro punto de una cresta, y la amplitud va a ser justamente qué tan alta o qué tan pequeñita sea. Una vez que nosotros podamos entender a la perfección longitudes de onda y amplitud, las puertas de la física y del conocimiento se nos abren, dado que tiene muchas aplicaciones. En ingeniería, tiene aplicaciones en biología, el conocer cómo se comportan las ondas. ¿Por qué? Porque la luz la podemos entender como si fuera una onda también, el sonido, y pues algunas características, por ejemplo, para entender cómo una estrella, qué pasa con una estrella, se está cambiando de color, qué puede suceder, se está alejando del universo. Todo ese tipo de conocimientos que de pronto se nos hace demasiado lejos de nosotros, lo podemos entender desde el punto de vista de las ondas. Bueno, también tenemos que la frecuencia. Nosotros decimos que la frecuencia va a ser el número de ondas que van a pasar por un punto en una unidad de tiempo, ¿sí? Si a nosotros nos preguntan, ¿qué tan frecuente vas al cine? Bueno, pues voy al cine cada 5 veces al mes. Ok, eso es bastante frecuente. ¿Qué tan frecuente vas a las tortillas? Bueno, pues de la misma manera, pues voy a surtirme de tortillas pues cada 4 días, ¿no? Entonces la frecuencia también va a ser el número de veces que se repite ese mismo evento sobre la unidad de tiempo. Algo muy importante es de que también el periodo es el tiempo que tarda de pasar una onda por un punto, ¿sí? El periodo. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo de la Tierra? Pues fácil. El periodo de la Tierra es el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre el sistema solar. Ese es el periodo de la Tierra. Entonces el periodo, entiéndase así, que es el punto en lo que se cumple una frecuencia, una onda. Ahora, la frecuencia y el periodo están muy estrechos, ¿sí? Yo voy a decir que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿Qué quiere decir inverso? Que es 1 entre t. Y también voy a decir que el periodo es el inverso de la frecuencia. Bueno, aquí ya comenté, la longitud de onda son la distancia que existen de dos crestas, la amplitud es el máximo desplazamiento entre las partículas de una onda y la velocidad de propagación. Bueno, una vez que nosotros ya conocemos los pilares de la física, que son la cinemática y la dinámica, bueno, pues ahorita únicamente vamos a recurrir a utilizar algunos conceptos que ya previamente les fuimos explicando. Primer ejemplo. ¿A qué velocidad se propagan las ondas de 5 metros de longitud de onda y de 300 Hz de frecuencia? Ahí me voy a rezar tantito. Ok, aquí. La frecuencia la vas a medir en Hz, ¿sí? El periodo lo vas a medir en segundos, que es la unidad fundamental. Y quiero que pongan atención, ustedes cuando escuchan radio, cuando se anuncia una estación de radio, nos dicen con 15.000 watts de potencia, ¿sí? O 50 megahertz.
si llegan a observar los radios antiguos, había dos bandas. Una banda FM, que era frecuencia modulada, y otra banda de amplitud modulada. Y se medía en hertz. ¿Estos hertz para qué me ayudan? Bueno, pues los hertz nos van a ayudar a catalogar cada una de las estaciones, ¿sí? Nosotros estamos inundados en este momento de señales de celular, de señales de radio, de señales de alta frecuencia y señales de todo tipo, de televisión. Bueno, ¿cómo le hacen los ingenieros o cómo hacen los ingenieros para que estas frecuencias, esta gran cantidad de señales, no puedan interferir una con otra? Bueno, pues la hacen de la siguiente manera. Le van a hacer de la siguiente manera. Esta va a ser la frecuencia de una estación de radio, radio X. Y cada una de esas estaciones tiene su nomenclatura y tiene su nomenclatura 102.7. Ahora, al ladito va a tener como vecina otra estación, la 103.5. ¿Sí? Esta diferencia que existe entre cada, digamos, estación de radio, justamente va a depender de la frecuencia, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos una inmensidad de frecuencias de radio y no interfieren cada una por este simple detallito de que si yo la desplazo tantito mi longitud de onda, en ningún momento interfiere. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que la frecuencia se va a medir en hertz y se va a abreviar como Hz. Hertz, bueno, pues fue un científico el cual empezó a mandar por primera vez señales inalámbricas. Antes se consideraba que las señales inalámbricas era totalmente imposible, que no existía pues dichos fenómenos y que nunca se iba a lograr a desarrollar este tipo de experimentos. No fue hasta que Marconi en 1900 fue quien empezó a hacer en los laboratorios de su casa a la edad de 21 años las primeras señales inalámbricas, ¿sí? Una propiedad bastante interesante de las ondas es que a veces las ondas se comportan como si fueran rayos. ¿Qué quiere decir? Marconi hizo un gran experimento. Europa y América. Él hizo entre Canadá y la Gran Bretaña una comunicación. Unió a dos continentes. Sin embargo, una propiedad muy importante de las ondas es que las ondas se pueden comportar como líneas rectas, ¿sí? Pero, pequeño detalle, de aquí de Gran Bretaña a Canadá, pues lo podemos ver en un mapa como una línea recta, pero recordando que vivimos en una esfera, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo podemos alcanzar este punto? Para eso, y fue una de sus grandes hazañas también, y en general de la ciencia, fue utilizar la atmósfera. Recuerdan que en sesiones anteriores les había comentado
cómo estaban estructuradas cada una de sus capas de la atmósfera. La troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la ionosfera. La ionosfera nos permite que nosotros cuando mandemos señales sirva como despejo y se pueda llegar a otro lugar mucho más lejano. ¿Sí? Es por eso que las comunicaciones y el estudio de las señales se vuelven cada vez más interesantes, porque de esta manera Marconi logró mandar una señal hertziana de un lugar a otro. Bien, bueno, pues ahora, una vez que sabemos cuáles son las unidades de medida, nosotros vamos a resolver el siguiente ejemplo. ¿A qué velocidad se propagan las ondas de 5 metros de longitud de onda y de 30 Hz de frecuencia? Así de, uy, ¿y ahora qué hago? Si se dan cuenta, no les mencioné nada, ninguna fórmula, pero nos piden la velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Desplazamiento sobre tiempo. Enlistamos nuestros datos, tenemos que la longitud de onda, o lambda, 5 metros, la frecuencia son 30 Hz, y tenemos ahí una fórmula, que es velocidad igual a F sobre lambda. Lambda es una longitud y la frecuencia es igual a 1 entre t. Si sustituimos, nos va a quedar lambda entre el periodo. Metros sobre segundo. Tal como ya sabíamos, que la velocidad es distancia entre tiempo. Es lo mismo. Si se dan cuenta, ahora ya no estamos abordando cosas nuevas, únicamente le estamos dando nuevos enfoques a nuestras expresiones. Segundo ejemplo, como lo pueden ver, bueno, pues tenemos ahora una persona que se encuentra a 420 metros de un aparato de sonido, las escucha después de 30 segundos. ¿A qué velocidad viajó el sonido? Bueno, pues aproximadamente la velocidad del sonido es de unos 240 metros sobre segundo a una temperatura de 30 grados centígrados. Enlistamos nuestros datos, tenemos la longitud de onda, periodo y velocidad. De nueva cuenta, pues lo único que tenemos que hacer es calcular lambda entre t. Y eso es lo que hacemos. Ahora ya no se llama desplazamiento, ahora se llama longitud de onda, y ahora ya no se llama tiempo, sino se llama periodo. Es únicamente el saber que nos estamos encontrando nosotros a otros nuevos conceptos, pero bueno, es así como concluimos esta sesión donde hablamos de ondas y los esperamos próximamente donde vamos a abordar otras lecciones de física con nuevos experimentos. Muchas gracias.